¿Alguna vez has sentido el aguijón de la injusticia, el tipo de injusticia que quema profundamente y te hace cuestionarlo todo? Imagínate esto, estás empezando un nuevo trabajo, ansioso por demostrar tu valía, y de repente, tu mundo se pone patas arriba por un acto de puro odio. Eso es exactamente lo que le pasó a un hombre, y su historia es tan impactante, tan exasperante, que te dejará sin palabras. Esta no es solo una historia sobre racismo, es una historia sobre poder, abuso y la larga lucha por la justicia. Es una historia que necesita ser contada. Estamos profundizando en un caso que expone el lado oscuro del racismo sistémico, donde las mismas personas que juraron proteger y servir se convierten en los perpetradores de la violencia. Este no es un evento histórico distante, esto sucedió recientemente, y las cicatrices aún están frescas. Vamos a desentrañar las capas de esta compleja historia, explorando las motivaciones de los involucrados y el impacto devastador que sus acciones tuvieron en la víctima y su comunidad. Prepárense, porque lo que van a escuchar es inquietante, pero también increíblemente importante. Nuestra historia comienza con un hombre, llamémosle Alex, lleno de esperanza y anticipación. Acababa de conseguir un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, una oportunidad de construir un futuro mejor. Estaba emocionado por conocer a sus nuevos colegas, especialmente a su jefe, el hombre que lo había contratado. Había escuchado cosas buenas sobre la empresa, un lugar donde supuestamente se valoraba la diversidad. Lo que no sabía es que su primer día se convertiría en una pesadilla de la que nunca podría escapar. El día comenzó como cualquier otro. Alex se despertó temprano, ansioso por causar una buena impresión. Eligió cuidadosamente su atuendo, queriendo verse profesional y seguro. Se imaginó estrechando la mano de su nuevo jefe, presentándose y comenzando este nuevo y emocionante capítulo. Se imaginó un equipo amigable, un entorno de apoyo, un lugar donde podría prosperar. El optimismo que irradiaba era palpable. Llegó al edificio de oficinas, una estructura imponente que parecía simbolizar la promesa del éxito. Subió en ascensor hasta su piso, con el corazón palpitando con una mezcla de nervios y emoción. Salió al pasillo bien iluminado y fue entonces cuando los vio. Un grupo de hombres, todos policías, estaban de pie cerca de la oficina de su nuevo jefe. Se reían, bromeaban, parecían relajados. Alex supuso que estaban allí por asuntos oficiales, tal vez discutiendo sobre seguridad o algún otro asunto policial. Sonrió cortésmente mientras pasaba, listo para presentarse. Pero entonces, algo sucedió. Uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con una mueca de desprecio en el rostro, detuvo a Alex. Lo miró de arriba abajo, con los ojos llenos de desdén. Alex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Podía sentir la hostilidad que emanaba de ese hombre, una ola palpable de negatividad. Trató de mantener la calma, de calmar la situación, pero era demasiado tarde. El oficial comenzó a hacerle preguntas a Alex, su tono cada vez más agresivo. Los otros oficiales se unieron, su risa ahora teñida de malicia. Alex se sintió atrapado, acorralado. No podía entender lo que estaba sucediendo. No había hecho nada malo. Él solo estaba tratando de comenzar su nuevo trabajo, pero esos hombres, esos oficiales de la ley, lo estaban tratando como a un criminal. Y entonces, sucedió lo impensable. Uno de los oficiales sacó un encendedor. Alex observó horrorizado cómo la llama se encendía. No entendía lo que estaban haciendo. No podía comprender el odio en sus ojos. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, el oficial presionó el cigarrillo encendido contra su piel. El dolor era insoportable. Alex gritó de agonía, pero los oficiales solo se rieron. Lo sujetaron, continuaron quemándolo con el cigarrillo, sus rostros deformados por la crueldad. Sintió un dolor abrasador, no solo en su piel, sino en lo más profundo de su alma. Había sido violado, humillado, atacado simplemente por el color de su piel. Los hombres que se suponía que debían protegerlo eran los que le infligían ese dolor inimaginable. Pero, la peor parte, el hombre en cuya oficina estaban, su nuevo jefe, el que se suponía que debía darle la bienvenida, el que se suponía que debía ser su mentor. No hizo nada. Se quedó allí, mirando, mientras torturaban a Alex. No intervino. No los detuvo. Fue cómplice de su odio. La pregunta que resuena en nuestras mentes es ¿por qué? ¿Por qué estos oficiales, estos representantes de la ley, harían algo así? ¿Qué podría justificar un acto tan brutal y odioso? ¿Y por qué su nuevo jefe se quedó de brazos cruzados y vio cómo sucedía? Exploraremos estas preguntas y muchas más en las próximas partes de esta historia. Profundizaremos en la investigación, las batallas legales y la lucha por la justicia que siguió. Esta historia es un duro recordatorio del racismo que todavía existe en nuestra sociedad y es un llamado a la acción para que todos nos levantemos contra la injusticia donde sea que la veamos. Lo que le pasó a Alex es una tragedia,
Pero su historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y la búsqueda inquebrantable de la verdad. Estén atentos: el dolor abrasador, la risa burlona, la fría indiferencia de su nuevo jefe. Estas fueron las imágenes que atormentaron a Alex en los días y semanas posteriores al ataque. Las heridas físicas eventualmente sanarían, pero las cicatrices emocionales eran profundas. No podía quitarse de encima la sensación de violación, de ser el blanco de ataques, de ser deshumanizado. Repasó mentalmente los hechos una y otra vez, intentando comprender lo que había sucedido, por qué lo habían elegido para ese horrible acto de violencia. ¿Había sido algo aleatorio? ¿Un caso de identidad equivocada? ¿O había algo más siniestro en juego? Alex sabía que no podía permanecer en silencio. No podía fingir que no había pasado nada. Tenía que hablar, buscar justicia, no solo para él, sino para cualquiera que pudiera ser vulnerable a ese odio. Pero enfrentarse a la policía, especialmente en un caso como ese, era una tarea abrumadora. Conocía los riesgos. Conocía el poder que ejercían. Sabía que hablar podía convertirlo en un objetivo. Pero también sabía que no podía vivir con el peso de esa injusticia. Empezó por denunciar el incidente al departamento de policía, el mismo departamento cuyos agentes lo habían agredido. Entró en la comisaría, con el corazón palpitando con fuerza, y contó los acontecimientos de ese fatídico día. Alex describió a los agentes, sus rostros, su comportamiento, la forma en que lo habían mirado con tanto desprecio. Les habló del encendedor, del dolor abrasador, de la sensación de ser quemado vivo. Incluso les habló de su nuevo jefe, el hombre que se había quedado de pie y había visto todo lo que sucedía. Los agentes de la comisaría escucharon su relato, pero sus reacciones fueron variadas. Algunos parecían genuinamente preocupados, expresando simpatía por lo que había soportado. Otros se mostraban despectivos, escépticos, casi como si no le creyeran. Le hacían preguntas, buscando inconsistencias, tratando de encontrar una manera de desacreditar su relato. Alex sentía una creciente sensación de frustración. Había sido víctima de una agresión brutal y ahora lo estaban tratando como a un sospechoso. A medida que la investigación o lo que pasaba por ser una se prolongaba, Alex se sentía cada vez más aislado. Le había contado a su familia y a algunos amigos cercanos lo que había sucedido, pero no quería agobiarlos con los detalles. Se sentía avergonzado, apenado, como si hubiera hecho algo malo. Sabía que era la víctima, pero la forma en que lo estaban tratando le hacía sentir que era él quien debía disculparse. Mientras tanto, su nuevo trabajo era complicado. Se suponía que debía empezar el lunes después del incidente. No podía. Solo pensar en ver a su nuevo jefe, el hombre que había presenciado su tortura, le revolvía el estómago. Recibió algunas llamadas de la empresa. Fueron breves, educadas, pero también extrañamente distantes. Le preguntaron cuándo planeaba empezar, como si nada inusual hubiera sucedido. Alex no sabía qué decir. No podía explicar la situación sin revelar los horribles detalles de la agresión. Se sentía atrapado entre su deseo de seguir adelante con su vida y el trauma de lo que había experimentado. Trató de volver a su rutina normal, de fingir que todo estaba bien. Pero los recuerdos seguían apareciendo, los flashbacks eran implacables. Se despertaba en mitad de la noche, gritando, empapado en sudor, reviviendo el momento en que el cigarrillo tocaba su piel. No podía concentrarse en el trabajo. No podía dormir. No podía comer. Era una sombra de lo que había sido. La investigación policial parecía no ir a ninguna parte. Alex recibía actualizaciones ocasionales de los detectives, pero eran vagos y evasivos. Le dijeron que estaban siguiendo pistas, que estaban entrevistando a testigos, pero nunca le dieron ninguna información concreta. Empezó a sospechar que estaban demorando deliberadamente el proceso, con la esperanza de que el caso finalmente se desvaneciera. Sintió una creciente sensación de desesperación. ¿Era posible la justicia? ¿Podría él, un solo hombre, enfrentarse al sistema, a la policía, a las poderosas fuerzas que parecían estar desplegadas en su contra? Sabía que necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien de su lado, alguien que pudiera navegar por el complejo sistema legal y luchar por sus derechos. Empezó a buscar un abogado, alguien que se especializara en casos de mala conducta policial, alguien que comprendiera las complejidades de la discriminación racial. Pero encontrar al abogado adecuado fue un desafío en sí mismo. Muchos abogados se mostraban reacios a aceptar casos contra la policía, temiendo repercusiones o simplemente creyendo que era una batalla perdida. Alex sintió que se estaba quedando sin opciones. Estaba perdiendo la esperanza. Una tarde, mientras investigaba en Internet, se topó con una organización que se especializaba en litigios de derechos civiles. Leyó historias sobre otras víctimas de la brutalidad policial, personas que habían luchado y ganado. Sintió que una chispa de esperanza se reavivaba en su interior.
Se puso en contacto con la organización, explicó su situación y esperó ansiosamente su respuesta. Los días se convirtieron en noches, cada momento lleno de una mezcla de anticipación y temor. Sabía que esta era su última oportunidad. Si no aceptaban su caso, no sabía qué haría. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros. Era solo un hombre, contra un sistema que parecía decidido a proteger a los suyos. Pero se negó a rendirse. Se negó a dejar que ganaran. Lucharía por la justicia, sin importar el costo. ¿Qué diría la organización? ¿Aceptarían su caso? Esa era la pregunta que flotaba pesadamente en el aire, el suspenso que lo mantenía despierto por la noche. Alex se preguntó, porque esto es solo el comienzo. El teléfono sonó, sacando a Alex de su sueño inquieto. Cogió el auricular, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era un representante de la Organización de Derechos Civiles. Habían revisado su caso y, tras una cuidadosa reflexión, habían decidido representarlo. Una oleada de alivio invadió a Alex, tan intensa que casi lo debilitó. Finalmente, alguien le creyó. Alguien estaba dispuesto a luchar por él. Ya no era solo un destello de esperanza, era una llama ardiente. La organización le asignó una abogada experimentada llamada la señora Rodríguez. Era dura, experimentada y estaba dedicada ferozmente a la justicia. Escuchó la historia de Alex con compasión y comprensión, asegurándole que harían todo lo que estuviera en su poder para que los oficiales rindieran cuentas. Por primera vez desde el incidente, Alex sintió una sensación de esperanza, la creencia de que tal vez, solo tal vez, la justicia pudiera prevalecer. La señora Rodríguez inició inmediatamente una investigación, entrevistó a testigos, reunió pruebas y revisó meticulosamente los informes policiales. Descubrió inconsistencias, discrepancias que planteaban serias preguntas sobre la versión oficial de los hechos. También se enteró de que este no era un incidente aislado. Había habido otras quejas contra estos oficiales, acusaciones de uso excesivo de la fuerza y discriminación racial. Estaba surgiendo un patrón, una imagen inquietante de abuso sistemático. A medida que la señora Rodríguez indagaba más en el caso, descubrió una red de corrupción y encubrimientos. El departamento de policía estaba tratando de proteger a los suyos, protegiendo a los oficiales del escrutinio. Estaban usando su influencia para intimidar a los testigos y obstruir la investigación. Alex sintió una oleada de ira. No solo estaba luchando contra unos pocos oficiales rebeldes, estaba luchando contra un sistema completo que fue diseñado para proteger a los poderosos y silenciar a los vulnerables. La batalla legal fue larga y ardua. El departamento de policía contraatacó ferozmente, negando todas las acusaciones y pintando a Alex como un alborotador, un mentiroso. Intentaron desacreditar su carácter, indagando en su pasado, buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Incluso intentaron intimidar a su familia y amigos, tratando de presionarlos para que se retractaran de sus declaraciones. Alex se sintió la presión aumentaba. Alex miraba constantemente por encima del hombro, temeroso de lo que pudiera pasar a continuación. Recibía amenazas anónimas, mensajes de odio llenos de insultos raciales. Sabía que estaban tratando de asustarlo, tratando de hacerle rendirse. Pero se negó a que lo silenciaran. Se negó a dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. Tenía que llegar hasta el final, no solo por él mismo, sino por todas las demás víctimas de la brutalidad policial. El caso finalmente fue a juicio. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, periodistas y activistas comunitarios. La atmósfera era tensa, eléctrica. Alex se sentó nervioso en la galería, observando mientras la señora Rodríguez presentaba su caso. Expuso las pruebas, exponiendo meticulosamente las mentiras e inconsistencias en la versión de los hechos de la policía. Llamó a testigos al estrado, personas que habían visto lo que sucedió, personas que estaban dispuestas a arriesgar su propia seguridad para decir la verdad. Los oficiales, sentados en la mesa de la defensa, parecían desafiantes, impenitentes. Sonrieron y susurraron entre sí, aparentemente confiados en que se saldrían con la suya. Su abogado, un abogado muy cotizado con reputación de ganar casos difíciles, argumentó que los oficiales habían actuado en defensa propia, que Alex los había provocado. Trató de retratar a Alex como un criminal violento, una amenaza para la sociedad. Alex sintió una oleada de náuseas. Estaban tergiversando la verdad, tratando de hacerlo parecer el agresor. Se sintió como si lo estuvieran victimizando una vez más. Miró a la señora Rodríguez, su rostro decidido, sus ojos enfocados. Sabía que no les permitiría salirse con la suya. La señora Rodríguez presentó un poderoso argumento final, su voz resonaba con pasión y convicción. Habló sobre la importancia de la justicia, la necesidad de hacer que las fuerzas del orden rindan cuentas. Recordó al jurado su deber, su responsabilidad de proteger a los inocentes y castigar a los culpables.
Habló sobre el racismo sistémico que invadía el departamento de policía, la cultura de impunidad que permitía a los oficiales abusar de su poder. El jurado deliberó durante días. La tensión en la sala era palpable. Alex esperaba ansiosamente, su destino pendía de un hilo. Sabía que el resultado de este juicio tendría consecuencias de largo alcance, no solo para él, sino para toda la comunidad. Era un caso de prueba, una batalla entre la justicia y la injusticia, entre los poderosos y los impotentes. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto. La sala quedó en silencio mientras el juez leía el veredicto. Alex contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Culpable. La palabra resonó por la sala, enviando ondas de choque a través de la multitud. Culpable de todos los cargos. Los oficiales fueron condenados por asalto, agresión física y crímenes de odio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Algunas personas vitorearon, otras lloraron. Alex sintió una ola de emoción que lo invadió, una mezcla de alivio, reivindicación e incredulidad. Había ganado. Había luchado contra el sistema y había ganado. La justicia había prevalecido. Pero su lucha no había terminado. La sentencia aún estaba por llegar. ¿Qué castigo recibirían los oficiales? ¿Serían juzgados en su totalidad? La sala del tribunal estalló en una mezcla de vítores y sollozos. Alex permaneció atónito, con la palabra culpable resonando en sus oídos. Había ganado. Los oficiales que lo habían brutalizado, que habían violado sus derechos, finalmente estaban siendo responsabilizados. Una ola de alivio lo invadió, tan intensa que casi le doblaron las rodillas. Miró a la señora Rodríguez, su rostro radiante de orgullo. Ella había luchado incansablemente por él, nunca se rindió, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Pero la victoria duró poco. Cuando el juez comenzó a pronunciar las sentencias, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. Los oficiales, que habían sido tan desafiantes durante todo el juicio, ahora parecían pálidos y conmocionados. El juez habló con severidad, detallando la gravedad de sus crímenes, la naturaleza llena de odio de sus acciones. Enfatizó la importancia de defender la ley, de proteger los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la raza. Y luego, dictó las sentencias. Un jadeo colectivo llenó la sala del tribunal. Las sentencias eran indulgentes, sorprendentemente indulgentes. A pesar de la abrumadora evidencia, a pesar de la naturaleza atroz del crimen, los oficiales recibieron una pena mínima de prisión. Un tirón de orejas, susurraron algunos. Alex sintió un nudo de ira. Alex sintió un nudo en el estómago. Esto no era justicia, era una burla a la justicia. La multitud estalló en protestas. La gente gritaba, exigiendo sentencias más duras, exigiendo una verdadera rendición de cuentas. El juez intentó restablecer el orden, pero la sala del tribunal estaba sumida en el caos. Alex sintió que una oleada de desesperación lo invadía. Había luchado tanto, había soportado tanto, solo para ser defraudado por el mismo sistema que estaba tratando de defender. Miró a la señora Rodríguez, su rostro era una máscara de incredulidad y frustración. Había hecho todo lo que podía, pero el sistema les había fallado. Mientras la multitud salía de la sala del tribunal, las protestas continuaban. La gente marchaba por las calles, coreando consignas, exigiendo justicia. Los medios de comunicación recogieron la historia, transmitiéndola por todo el país. El caso se convirtió en un símbolo de injusticia racial, un grito de guerra por la reforma. Pero entonces, surgió un nuevo giro. Una bomba que lo cambiaría todo. Llegó en forma de una pista anónima, un susurro en la oscuridad. Información que implicaba no solo a los agentes, sino a alguien mucho más poderoso. Alguien que había orquestado todo el ataque. Alguien que había movido los hilos desde detrás de escena. Alex y la señora Rodríguez estaban atónitos. Habían sospechado que había algo más en la historia, que el ataque no era solo un acto de odio al azar. Pero nunca imaginaron la profundidad de la conspiración, el nivel de influencia involucrado. La pista anónima apuntaba a un funcionario de alto rango dentro del departamento de policía, alguien con antecedentes de prejuicios raciales, alguien que tenía un interés personal en silenciar a Alex. ¿El motivo? Resultó que Alex había tropezado inadvertidamente con cierta información sensible, información que este funcionario quería mantener oculta. Información que podría exponer una red de corrupción y actividad ilegal dentro del departamento. El ataque no era solo un crimen de odio, era un encubrimiento. Un intento desesperado de silenciar a un testigo. Las apuestas acababan de aumentar dramáticamente. Esto ya no se trataba solo de castigar a unos pocos oficiales rebeldes. Se trataba de exponer una conspiración profundamente arraigada, una red de individuos poderosos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para protegerse. Alex sabía que ahora corría un peligro aún mayor.
No solo luchaba contra la policía, sino contra una poderosa camarilla, gente que no se detendría ante nada para mantener sus secretos enterrados. La señora Rodríguez presentó inmediatamente una moción para reabrir el caso, presentando las nuevas pruebas y exigiendo una investigación completa sobre las acusaciones de conspiración y obstrucción de la justicia. El juez, ante la creciente presión pública, aceptó a regañadientes. El caso volvió a ser el centro de atención, pero esta vez, lo que estaba en juego era más importante que nunca. La investigación estuvo plagada de obstáculos. El departamento de policía, ahora, bajo un intenso escrutinio, se mostró aún más resistente a la cooperación. Los testigos fueron intimidados, las pruebas desaparecieron y los investigadores se enfrentaron a amenazas y acoso. Alex se sintió como si viviera en una película, un thriller donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban, donde cualquiera podía ser sospechoso. Recibió más amenazas, más mensajes de odio. Lo seguían, pinchaban su teléfono, ponían micrófonos en su apartamento. Se sentía como si lo estuvieran vigilando constantemente, como si viviera en una pecera. No podía confiar en nadie. Incluso sus aliados más cercanos podían verse comprometidos. La presión era inmensa. Alex sentía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que seguir luchando, no solo por él mismo, sino por todos los que habían sido silenciados, por todos los que habían sido víctimas de este sistema corrupto. Pero la pregunta seguía siendo, ¿podría exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podría derribar a los individuos poderosos que estaban tratando de destruirlo? Las probabilidades estaban en su contra, pero se negaba a rendirse. Había llegado demasiado lejos. Tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo. El clímax se acercaba, el enfrentamiento final entre la justicia y la corrupción, entre los poderosos y los impotentes. ¿Qué sucedería después? Esa era la pregunta que flotaba en el aire, el suspenso que mantenía a todos al borde de sus asientos. ¿Responsabilizarse por su crimen atroz? Esa era la pregunta que quedaba, el capítulo final de este largo y arduo viaje. La tensión era insoportable. La investigación reabierta se acercaba cada vez más a la verdad, pero las poderosas figuras detrás de la conspiración contraatacaban con todo lo que tenían. Estaban usando su influencia, sus conexiones, sus recursos, para tratar de enterrar la evidencia, silenciar a los testigos, desacreditar a Alex y a la señora Rodríguez. Era una batalla de David contra Goliat, una lucha por la supervivencia contra probabilidades abrumadoras. Alex sabía que su vida estaba en peligro. Recibió más amenazas, advertencias más explícitas. Le dijeron que abandonara el caso, que desapareciera, que olvidara todo lo que había visto. Pero se negó a dejarse intimidar. Había llegado demasiado lejos. Tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo. La señora Rodríguez, a pesar de la inmensa presión, se mantuvo firme. Era una fuerza de la naturaleza, una guerrera legal que no se rendiría. Trabajó incansablemente, día y noche, juntando las piezas del rompecabezas, conectando los puntos, exponiendo la red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del departamento de policía. El juicio comenzó, esta vez con aún más intensidad que antes. La sala del tribunal estaba repleta, los medios de comunicación estaban enloquecidos y el público observaba con la respiración contenida. Alex subió al estrado de nuevo, con voz temblorosa pero firme, relatando los acontecimientos de ese fatídico día, describiendo el ataque, el encubrimiento, la conspiración. Habló del miedo, la intimidación, la amenaza constante a su seguridad. La señora Rodríguez presentó sus pruebas, exponiendo meticulosamente el caso contra los funcionarios corruptos. Presentó documentos, grabaciones y testimonios de testigos que exponían sus actividades ilegales, su sesgo racial, su abuso de poder. Las pruebas eran condenatorias, irrefutables. Los abogados defensores intentaron desacreditar a Alex, pintarlo como un mentiroso, un alborotador, un peón en un juego político. Atacaron su carácter, su pasado, tratando de distraer al jurado de la verdad. Pero la señora Rodríguez estaba preparada para ellos. Se anticipó a cada uno de sus movimientos, contrarrestando sus argumentos con hechos, con pruebas, con una determinación inquebrantable. El jurado deliberó durante lo que pareció una eternidad. El suspenso era agonizante. Alex esperó, con el corazón palpitando fuerte, su futuro en juego. Finalmente, llegó el veredicto. Culpable. La palabra resonó en la sala del tribunal, pero esta vez tenía un peso diferente. Esta vez, no se trataba solo de los oficiales que lo habían atacado. Esta vez, se trataba de los poderosos. Individuos que habían orquestado toda la conspiración. La multitud estalló en vítores, en lágrimas, en un suspiro colectivo de alivio. La justicia había prevalecido.
Los funcionarios corruptos habían sido derribados, sus carreras arruinadas, sus reputaciones destrozadas. Alex había ganado. Había luchado contra el sistema y había ganado. Había expuesto la verdad y había derribado a los poderosos individuos que habían tratado de silenciarlo. Pero la historia no había terminado. Había un giro final, una última sorpresa que dejaría a todos atónitos. Cuando el polvo se asentó, cuando comenzaron las celebraciones, una nueva pieza de evidencia salió a la luz. Un documento, oculto durante años, reveló una verdad impactante. El funcionario que había planeado la conspiración no estaba actuando solo. Estaban siendo controlados por alguien aún más poderoso, alguien que había estado moviendo los hilos desde detrás de escena. Y esa persona era el nuevo jefe de Alex. El hombre que había presenciado el ataque, el hombre que no había hecho nada para detenerlo, el hombre en quien Alex había confiado. Él era el verdadero cerebro. Él era el que había orquestado toda la conspiración, el que había utilizado a los funcionarios corruptos como peones en su juego. ¿El motivo? Venganza. Resultó que el jefe de Alex tenía un profundo rencor contra la familia de Alex, una disputa de décadas de antigüedad que se había enconado y se había convertido en un deseo de venganza. Había utilizado a Alex como un peón en su retorcido juego, preparándolo para el ataque, con la esperanza de destruirlo, de castigar a su familia. La revelación fue una bomba. Todos estaban conmocionados, aturdidos por la traición. Alex sintió una oleada de incredulidad, de ira, de traición. Había confiado en este hombre, lo había admirado y él había sido quien había intentado destruirlo todo el tiempo. La historia terminó con el jefe de Alex arrestado y acusado de conspiración, intento de asesinato y una serie de otros delitos. La justicia finalmente había prevalecido, pero el costo había sido muy alto. El sufrimiento había sido inmenso. Alex había pasado por el infierno y había vuelto, pero había emergido más fuerte, más resistente, más decidido que nunca a luchar por la justicia. Había aprendido una valiosa lección, que incluso las personas más confiables pueden albergar secretos oscuros, que incluso las instituciones más poderosas pueden ser corrompidas. Pero también había aprendido que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre saldrá a la luz. Y que incluso contra todo pronóstico, una persona puede hacer la diferencia. La revelación sobre el jefe de Alex causó conmoción en la comunidad. El hombre que parecía tan respetable, tan comprensivo, resultó ser un cerebro manipulador y vengativo. La traición hirió profundamente, no solo a Alex, sino a todos los que habían confiado en él. Fue un duro recordatorio de que las apariencias pueden engañar y que el mal puede esconderse a simple vista. Los procedimientos legales contra el ex jefe de Alex fueron rápidos y decisivos. Las pruebas en su contra fueron abrumadoras y finalmente fue condenado por todos los cargos. La sentencia fue severa, reflejando la gravedad de sus crímenes y el alcance de su traición. Fue enviado a prisión, su reputación quedó en ruinas, su vida destrozada. Para Alex, la conclusión del juicio le supuso una sensación de cierre, pero también le dejó una profunda sensación de inquietud. Se había enfrentado a sus demonios, había expuesto la corrupción y había derribado a los poderosos individuos que habían tratado de destruirlo. Pero la experiencia lo había cambiado. Ya no era el joven ingenuo y optimista que había comenzado su nuevo trabajo lleno de esperanza y anticipación. Había visto el lado oscuro de la humanidad, las profundidades del odio y la malicia que podían llevar a alguien a cometer actos tan atroces. Luchó por reconciliar la imagen de su antiguo jefe, el hombre al que había admirado, con la realidad del vengativo cerebro que había orquestado su ataque. Cuestionó todo lo que había creído, cada interacción que había tenido con este hombre. Se sintió traicionado, violado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las secuelas del juicio trajeron cambios significativos al departamento de policía. El escándalo había dejado al descubierto una cultura profundamente arraigada de racismo y corrupción, lo que provocó una revisión masiva del liderazgo y las políticas del departamento. Se implementaron nuevos programas de capacitación, centrados en la sensibilidad racial, las tácticas de desescalada y la rendición de cuentas. El departamento se comprometió a reconstruir la confianza con la comunidad, para garantizar que se hiciera justicia por igual para todos. Pero las cicatrices del pasado permanecieron. El daño ya estaba hecho y tomaría tiempo, tal vez generaciones, sanar las heridas. El caso de Alex se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, un recordatorio de la importancia de exigir responsabilidades a las fuerzas del orden y un testimonio del poder de una persona para marcar la diferencia. La vida de Alex tomó un camino diferente después del juicio. Se convirtió en defensor de las víctimas de la brutalidad policial, compartiendo su historia, denunciando la injusticia e inspirando a otros a luchar por sus derechos. Trabajó con organizaciones comunitarias, presionando por la reforma policial y brindando apoyo a otras víctimas de delitos.
También encontró sanación en lugares inesperados. Se reconectó con su familia, fortaleciendo sus vínculos con quienes lo habían apoyado durante su terrible experiencia. Yo encontró consuelo en su arte, expresando sus emociones a través de la pintura y la escultura. Descubrió una nueva apreciación por la vida, por las cosas simples que antes daba por sentado. Nunca olvidó lo que le había sucedido, pero se negó a dejar que lo definiera. Eligió centrarse en lo positivo, en las lecciones que había aprendido, en el impacto que podría tener en los demás. Convirtió su dolor en un propósito, su trauma en triunfo. La historia de Alex y el departamento de policía corrupto sirve como una advertencia, un recordatorio de los peligros del poder sin control y la importancia de la vigilancia. Destaca el racismo sistémico que todavía existe en nuestra sociedad, los prejuicios que pueden conducir a la injusticia y la necesidad de una vigilancia constante para garantizar la igualdad de protección ante la ley. También sirve como una historia de esperanza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Demuestra que, incluso en situaciones desfavorables, una persona puede marcar la diferencia, que, incluso frente a la oscuridad, la luz puede prevalecer. La principal enseñanza de esta historia es la importancia de alzar la voz, de plantar cara a la injusticia, de negarse a ser silenciado. Destaca el poder de la acción colectiva, la capacidad de las comunidades de unirse para exigir cambios, para exigir responsabilidades a quienes están en el poder. Esta historia también nos recuerda la importancia de la empatía, de comprender las experiencias de los demás, de reconocer el dolor y el sufrimiento causados por el racismo y la discriminación. Nos llama a ser más compasivos, más comprensivos, más tolerantes con quienes son diferentes a nosotros. Y, por último, esta historia destaca la importancia del perdón, no necesariamente perdonar a los perpetradores de la injusticia, sino perdonarnos a nosotros mismos por el dolor que hemos soportado, por el miedo que hemos sentido, por los momentos de duda y desesperación. El perdón no se trata de olvidar, se trata de sanar, de seguir adelante, de elegir la esperanza en lugar del odio. El viaje de Alex fue largo y arduo, lleno de dolor, traición e incertidumbre. Pero al final, emergió más fuerte, más sabio y más decidido que nunca a luchar por la justicia. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer, que incluso contra adversidades abrumadoras, una persona puede marcar la diferencia. Y que la lucha por la justicia, aunque nunca es fácil, siempre vale la pena.